Todos hemos tomado medicamentos confiando en que aliviarán los síntomas de cualquier enfermedad. Pero, ¿qué ocurre cuando un fármaco provoca una reacción inesperada? ¿Quién enciende las alertas cuando un tratamiento que debía ayudar comienza a causar daño? Hoy te contamos sobre la farmacovigilancia. Te parecerá una historia de miedo, pero ocurrió en la vida real entre 1956 y 1963. Más de 200.000 niños nacieron con malformaciones congénitas, brazos acortados, ausencia de huesos largos, manos que brotaban de los hombros, defectos graves en el corazón, riñones, sistema digestivo y genitales. El 40% de los recién nacidos no superaron el primer año de vida. Detrás de todo esto, la talidomida, un medicamento que prometía eliminar por completo las náuseas y los vómitos en mujeres embarazadas. De acuerdo a los estudios preclínicos realizados en modelos animales, indicaban que la talidomida era seguro para ser usado durante el embarazo. Y por eso fue que la talidomida empieza a comercializarse bajo la indicación de para evitar las náuseas y vómitos durante el embarazo. Después de años de estar utilizando la talidomida, empiezan a nacer los primeros bebés. Y la sorpresa fue que nacieron con diferentes malformaciones, con una enfermedad llamada focomelia. Llegó a venderse con más de 80 nombres comerciales en 50 países, con excepción de Francia y Estados Unidos, donde no se autorizó. Y finalmente salió del mercado de manera escalonada. La farmacéutica alemana fue a juicio en 1968, pero el caso se cerró sin condenas penales tras un acuerdo económico para indemnizar a las víctimas. Y en España, hasta 2023, inició el pago a las víctimas reconocidas. El fármaco no desapareció. Tras ser prohibido, se descubrió que era eficaz para otras enfermedades como el mieloma múltiple o la lepra. Eso sí, la tragedia cambió para siempre la seguridad sanitaria. Por primera vez se habló de la farmacovigilancia. A raíz de este desastre se crearon leyes modernas que obligan a las farmacéuticas a realizar ensayos clínicos rigurosos antes de vender cualquier tipo de fármaco. Entonces, retomando este punto histórico, ¿qué sucede si realmente no nos tomamos en serio la farmacovigilancia? Es que grandes tragedias como la que recién acabamos de mencionar pueden repetirse. Y también es muy importante saber que tener un sistema nacional robusto de farmacovigilancia, hacer todas las actividades de farmacovigilancia de manera correcta, tampoco nos exime de que no se vayan a presentar diferentes situaciones de seguridad con uso de los medicamentos. Este es el conjunto de actividades destinadas a detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos o cualquier problema relacionado con los medicamentos una vez que ya estén siendo utilizados por la población. En términos simples, es el sistema que vigila que los fármacos sigan siendo seguros en la vida real, fuera de los ensayos clínicos. Es un trabajo articulado. Cualquier alerta sanitaria que se produce en cualquier otro país es revisada por nuestra agencia reguladora nacional, se evalúa y se toman decisiones regulatorias que pueden tener un impacto directo o no en acciones sobre el registro sanitario del medicamento afectado o de los medicamentos afectados. Pero sí se toman en consideración todas las alertas sanitarias a nivel mundial. Ningún medicamento está exento de tener efectos adversos. Entonces, cuando se tienen estos efectos que no son deseados, pero algunos medicamentos lo causan, es necesario estar pendiente, vigilarlo por el bien de las pacientes, ¿verdad? Y de los otros pacientes que podrían consumir este mismo fármaco. Permite detectar efectos adversos raros o tardíos que no se identifican en los estudios iniciales. Ayuda a prevenir daños mayores mediante alertas tempranas y contribuye a mejorar el uso racional de los medicamentos, además de proteger especialmente a las poblaciones vulnerables como los niños, los adultos mayores y los pacientes crónicos. Puede llevar a cambios en etiquetas, restricciones de uso o incluso retiros del mercado cuando se confirma un riesgo. La farmacovigilancia forma parte de la fase 4 de un medicamento. Y esa fase 4, que ya viene de 3 fases previas y un estudio preclínico, es importante porque no es cómo funciona ese medicamento ya en vivo y bajo, en el mundo real, se le dice, ¿verdad? No bajo estudios clínicos.
y hay que vigilar cómo verdaderamente se hace una vigilancia post-comercialización. Cuando el medicamento sale al mercado, el medicamento es comercializado muy probablemente para millones de personas. Al ser expuesto a tantas personas, pueden aparecer nuevas reacciones adversas a medicamentos que no se lograron detectar por las limitaciones de los estudios clínicos. En este sentido, el perfil de seguridad de un medicamento siempre puede ir cambiando a lo largo de la comercialización del mismo y por lo tanto es importante estarlo vigilando para detectar oportunamente nuevas reacciones adversas asociadas a este medicamento. Lo primero que debes saber es que desde el 2012 se sentaron las bases de la farmacovigilancia en el país. La Superintendencia de Regulación Sanitaria es la institución del Estado salvadoreño encargada de vigilar que los productos relacionados con la salud, como los medicamentos, las vacunas, los alimentos, los cosméticos y además los dispositivos médicos sean seguros, eficaces y de calidad. Estamos bien en ese sentido porque, si usted recordará, en 2012 o 2013 se crea la Dirección Nacional de Medicamentos y la famosa DNM, ¿sí? En donde se comienzan a crear los instrumentos legales para comenzar a dar los permisos de uso de medicamentos, de introducción de medicamentos nuevos, de dar las autorizaciones de no solo de medicamentos, sino que de cosméticos. En la práctica, es la autoridad que autoriza, supervisa y cuando es necesario ordena alertas o retiros del mercado para proteger a la población. La Superintendencia de Regulación Sanitaria, posteriormente está la Intendencia de Vigilancia Sanitaria y la Intendencia de Vigilancia Sanitaria tiene su departamento de farmacovigilancia y cosmetovigilancia, que son quienes se encargan de realizar estas tareas en nuestro país. Después, el sistema se empieza a articular con todas las unidades efectoras. ¿Quiénes son las unidades efectoras? Las unidades efectoras son hospitales del Sistema Nacional de Salud, hospitales privados, la industria farmacéutica, farmacias, botiquines, droguerías, profesionales de la salud y toda la población en general. Es robusto, es muy fuerte. Tenemos una norma técnica, tenemos una nueva guía de buenas prácticas de farmacovigilancia. El ente regulador, que es la Superintendencia de Regulación Sanitaria, a partir pues desde el año pasado hasta la fecha, ¿verdad?, ha implementado estas normativas en todo el país y lo hace a través, ¿verdad?, de la aplicación de la norma, inspecciones. Cada uno de los hospitales, clínicas, van a tener comités de farmacovigilancia. Como ciudadano, tu papel es clave si sospechas que un medicamento te causa un malestar como alergias o náuseas. Puedes reportarlo directamente a la institución o ante el profesional de la salud que te recetó. El médico envía su reporte a la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Esta analiza la información y además evalúa la causa. Si se detectan señales de riesgo o si hay patrones repetidos, se toman medidas sanitarias. El sistema depende fuertemente de la notificación oportuna. Recuerda que sin reporte no hay señal. La farmacovigilancia no es una actividad punitiva. Si ustedes se dan cuenta, mencionamos de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, no denuncias. ¿Por qué? Porque cuando se realizan estas notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, es información de seguridad que llega a la agencia reguladora de cada país, en nuestro caso a la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que ayuda a tomar decisiones que tienen que ver con el perfil de seguridad del medicamento. En el país existen varias formas para notificar sospechas de problemas con medicamentos. Una de ellas es la plataforma electrónica regional del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, que permite reportes en línea por ciudadanos y profesionales. Debes ingresar al sitio web notificacedra.comisca.org. Hay un mapa con los países de Centroamérica y República Dominicana.
usted hace clic sobre El Salvador, el país del Salvador, y eso lo va a dirigir a una página que tiene 3 opciones, a donde dice ciudadano, después dice profesional de la salud y la tercera es industria farmacéutica. Esta página es la página oficial que utilizamos para notificar sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Si usted como ciudadano en algún momento presenta una reacción adversa a medicamento o considera que esa reacción no deseada que está experimentando fue causada por el medicamento, puede ingresar a esta página. Además, hay unidades de farmacovigilancia hospitalaria. Algunos centros médicos cuentan con responsables o comités que consolidan reportes internos y apoyan a la investigación clínica. Pero hay que hacer una evaluación. Por ejemplo, el efecto sucede después de la toma de la medicación o vacunación. El efecto de esto cede cuando se suspende el medicamento. El efecto vuelve a reiniciar después de la toma del medicamento. Son preguntas bien básicas. Y la forma de reportar es súper sencilla. O sea, solo es el nombre, la edad, el sexo, el medicamento. Si se obtiene el lote, pues sería adecuado. Y se describe el efecto que hubo, ¿verdad? O puedes hacer tu reporte directo a la autoridad sanitaria. Eso sí, debes tener a la mano datos del paciente, del medicamento, la descripción del evento, es decir, qué sentiste, cuándo empezó la reacción y si desapareció al dejar el fármaco. Puedes completar el formulario oficial que está disponible en el portal de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y lo envías por completo al correo electrónico de consultas o lo entregas en cualquier unidad de farmacovigilancia de los hospitales. Lo que sí debe ser un motivo de consulta inmediato es enrojecimiento de la piel, prurito o picazón, sensación de opresión, dificultad para respirar, un dolor de cabeza que sea muy intenso o inclusive ver lucitas, algo muy similar a la jaqueca o migraña, enrojecimiento de los miembros inferiores o dolor en los miembros inferiores es algo que debe de llamar a la consulta. Y si es por vacunación, un enrojecimiento exagerado del área de la aplicación de vacuna. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Imagínense que 100 personas están tomando el medicamento A. A estas 100 personas, 10 les provocó la reacción adversa X. Estas 10 personas
que tienen la reacción adversa X reportan a través de la plataforma oficial de notificación Notifacedra y esa información llega a la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Ellos evalúan el caso y se dan cuenta de que no es normal que de 100 personas a 10 les esté causando la misma reacción adversa X. Por lo tanto, ellos inician una investigación. Esa investigación puede considerar contactar los laboratorios farmacéuticos, contactar a los médicos, contactar al paciente. Pero con esos 10 reportes, si es un tema de seguridad, se pueden emitir alertas sanitarias que eviten que ese medicamento que causó esa reacción adversa siga afectando a más personas. ¿El sistema de farmacovigilancia está funcionando como debería en El Salvador? La respuesta no es blanco o negro. En el papel el país cuenta con avances importantes. Existe un marco regulatorio claro, una autoridad sanitaria definida, que es la Superintendencia de Regulación Sanitaria, una plataforma electrónica para notificaciones y participación en la red regional de vigilancia, es decir, la estructura formal está montada. Entonces, yo le puedo decir que sí hay un gran cambio, o sea, nosotros en nuestro país tenemos un ente regulador, la SRS, con un gran potencial, ¿verdad? Últimamente incluso pues sus procesos, ¿verdad?, han sido certificados por la Organización Salvadoreña de Acreditación, la OSA, en nuestro país, lo que eleva más a la SRS como un ente regulador, ¿verdad?, de alta categoría en nuestro país. Sin embargo, los especialistas advierten que el verdadero termómetro del sistema no es su diseño, sino su uso efectivo, donde la mayor responsabilidad recae en el paciente. Sí existe un sistema robusto, pero tenemos que lidiar también con la parte actitudinal, conductual de las personas, porque las personas también tienen que aprender a cuidarse. Y aprender a cuidarse para una persona implica también que tenga comunicación, confianza con el médico y el farmacéutico, por si él se siente un efecto adverso, comunicarlo con ellos, ¿verdad? O sea, el asunto es que el sistema perfecto quizás no lo tenemos. Tenemos que trabajar en el aspecto conductual del usuario, del paciente, para que él pueda también ser parte de la notificación de efectos adversos a través de los medios. Y ahí emergen las alertas. Persiste el subregistro de reacciones adversas, la cultura de notificación sigue siendo débil, el conocimiento ciudadano es limitado y la capacitación del personal varía entre establecimientos. A esto se suma la sobrecarga que enfrenta el personal de salud, un factor que puede frenar el reporte oportuno. Lo que debe de hacer el médico tratante o el médico que está mencionando lo del efecto secundario es quitarle tiempo de atención a la población o al paciente en ese momento y hacer el reporte administrativo, porque esto ya es una cuestión administrativa que debería ser realizado por la jefatura del área, pero que no se realiza por ellos, sino que por el médico tratante. Así que debería dedicarse el tiempo administrativo a esto, lo cual el médico no lo tiene. Un claro ejemplo de la importancia del reporte ciudadano fue en 2018 durante la administración de Salvador Sánchez Serén y Ricardo Sea como presidente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, cuando la Sala de lo Constitucional ordenó a la institución brindar medicamentos adecuados a los pacientes renales que sufrían efectos adversos ante el cambio de medicamento. Actualmente ese segmento de población es uno de los que más sufre efectos adversos. Hay pacientes que sufren de síndrome postdialítico, que se toma. Normalmente se ha dicho que no hay medicación para eso, pero muchas veces se toma acetaminofén por la cefalea que presenta el paciente, ya sea por los flujos altos, la hipertensión, medicamentos para las náuseas, para poderlas controlar, y que muchas veces no hay. Actualmente, los reportes de farmacovigilancia en El Salvador provienen principalmente de la industria farmacéutica, seguida por instituciones privadas y los médicos, que concentran la mayor parte de las notificaciones. En contraste, la participación de la población es mínima, lo que evidencia que aún no existe una cultura sólida de farmacovigilancia a nivel ciudadano. Realmente, la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos y problemas relacionados con la medicación en nuestro país, los principales reportantes suele ser la industria farmacéutica, tanto nacional como internacional. Después, en un segundo escalón, quienes reportan más vienen siendo las instituciones nacionales del sistema de salud y las instituciones privadas.
Ya abajo en esta escalera se encuentran los profesionales de la salud, a donde tenemos médicos, químicos farmacéuticos, personal de enfermería y personal de otras ciencias relacionadas a la salud. Y por último, quienes reportan menos en nuestro Sistema Nacional de Farmacovigilancia es la población en general. Y esto tiene que ver con que no existe en nuestro país todavía una cultura de farmacovigilancia. La formación en farmacovigilancia entre médicos y farmacéuticos en El Salvador presenta avances, pero también brechas importantes. En hospitales y unidades del sistema público se han impulsado esfuerzos de esto, pero enfrentan obstáculos estructurales como la alta carga asistencial que limita el tiempo para poder reportar, la capacitación desigual entre establecimientos, procesos aún percibidos como burocráticos por parte del personal. Es muy alta la probabilidad. Nosotros hemos visto pacientes con diferentes situaciones de efectos de los medicamentos, pero que por el problema burocrático que lleva a reportar todo esto, muchas veces los médicos o el personal de salud que reporta la anomalía no lo hace de forma escrita por el exceso de papelería que lleva y el exceso de burocracia que tiene el reportar estos fallos de los medicamentos. Hay un reporte de caso, hay una hoja administrativa, una hoja que se llena de reporte de caso, donde nosotros ponemos el nombre del paciente, el registro y todos los efectos adversos o secundarios que presentó del medicamento. Se hace la descripción del medicamento junto con su lote para que se le pueda hacer el estudio respectivo. Así era por lo menos hasta el 2023, que inicia funciones la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Hoy todo tiene que ser reportado a la superintendencia y ellos van a determinar si fue o no fue el medicamento. Yo trabajé 24 años en el Seguro Social y sí le puedo decir que cuando notábamos, efectos secundarios, o bien que el medicamento que yo le estaba prescribiendo a mi paciente no estaba funcionando y que ponía yo en duda que fuera eficaz contra el tratamiento que yo estaba utilizando, pues nosotros hacíamos los reportes a farmacoterapia del Seguro Social. Y no siempre, o casi siempre, mejor dicho, no nos hacían caso. Es decir, seguían comprando medicamentos de baja calidad. Mientras que en el ámbito privado, cada hospital tiene su mecanismo de control con procesos estandarizados, pero también suele observarse mayor vínculo con la industria farmacéutica. Es muy grave porque no puede existir ese control y realmente nosotros tenemos una regulación a nivel nacional en donde deberíamos de reportar los efectos adversos. Entonces, al presentarlos, no se sabe si fue realmente ocasionado por el fármaco o si tuvo otro mecanismo que intervino y causó eso, ¿verdad? Y en general, hacer un reporte adecuado ayuda también a las otras personas a que no tengan ese efecto adverso. Quiero recalcar que un efecto adverso es un efecto no deseado y que puede ser perjudicial, inclusive llevar hasta la muerte. A veces aquí por intereses comerciales o intereses incluso económicos, pues a veces la autoridad puede darse cuenta que un X o Y producto se está causando molestias y no emite las alertas sanitarias porque hay intereses económicos, incluso intereses políticos, ¿verdad? De que sea familiar de un político X, etcétera, etcétera. En caso de las farmacias, su rol y el de los regentes es reportar problemas de seguridad o calidad detectados, notificar sospechas provenientes de usuarios, vigilar el almacenamiento y trazabilidad, además de colaborar con los retiros de productos. Y en la farmacia, en este caso el farmacéutico, es clave porque es el que conoce el medicamento, el farmacéutico, él, ¿verdad?, se encargue, ¿verdad?, de dar el consejo farmacéutico y de llevar a cabo la atención farmacéutica de ese medicamento. Hay medicamentos que ya de por sí uno sabe qué efectos pueden generarse. Y hay otros que, debido a lo mejor a la genética de la persona, pueden de repente darnos sorpresas. Y por eso es necesario tener vigilancia sanitaria. Y seguramente en esta parte podrás sentirte identificado.
porque uno de los grandes enemigos de la farmacovigilancia es la automedicación. Sí, escuchaste bien, porque esto representa un punto ciego. Muchos eventos adversos ocurren fuera del radar clínico y nunca llegan a notificarse. Te explico. La búsqueda de soluciones rápidas sin consulta médica ocasionan un uso de dosis inadecuadas, interacciones médicas no detectadas, enmascaramiento de enfermedades y mayor probabilidad de reacciones adversas no reportadas. Se rompe en el momento en que el medicamento es primero prescrito, segundo entregado o procesado a través de farmacia y tercero en que al ser entregado al paciente no se le da seguimiento posterior a no hay una dependencia donde el paciente que es manejado de forma ambulatoria puede hacer una queja o puede presentar algún tipo de reclamo de algún efecto secundario o de algún problema que tuvo con el medicamento. Sí, es correcto. Cuando nosotros recetamos, por eso a veces las consultas por WhatsApp son difíciles, ¿verdad? Porque es como, mire doctor, recéteme esto ya, ¿verdad? Y entonces uno es como, bueno, no tengo el expediente a la mano, hay que saber detalles si, por ejemplo, tiene enfermedades crónicas o no, si es hipertenso, diabético, o si ha presentado alergia a alguno de los componentes, y eso a veces también no se puede obtener en una consulta que no es real. A esto se suma la venta irregular de medicamentos, ya sea en redes sociales o medicamentos sin receta. Esto dificulta identificar lotes problemáticos y limita la capacidad de respuesta ante alertas sanitarias. En las farmacias, en todas las farmacias de todas las cadenas, tienen la mala costumbre de no respetar las recetas médicas, y ese es otro problema. Que imagínese, Graciela, yo la atiendo a usted y le digo, va a tomar este medicamento. Y le pongo el nombre comercial de ese medicamento. Porque a través de la experiencia que yo tengo, he visto que ese medicamento funciona. Pero llega usted a la farmacia y le dice, mire, y muestra la receta. Y entonces viene el que le dispensa en la farmacia, que no son ni siquiera farmacéuticos, la gran mayoría, sino que son empleados, ¿verdad? Y le dicen, mire, no tenemos de esa marca, pero tenemos esta, que es la misma, ¿verdad? Y entonces y ahí le empiezan a vender cosas que el médico no le ha prescrito. Y muchas veces el medicamento no le funciona. Otro es la venta de medicamentos falsificados o de dudosa procedencia, una amenaza regional porque pueden no contener el principio activo correcto, tener dosis incorrectas, estar contaminados. Aquí el impacto es doble, ponen en riesgo directo al paciente y además distorsionan los datos de farmacovigilancia porque pueden generar eventos adversos que no corresponden al producto original. Y como yo se lo dije, los medicamentos son seguros, pero si nosotros lo usamos mal, se vuelven inseguros. Entonces, el medicamento tiene una seguridad. O sea, como parte de ello, un medicamento cuando llega ya a la farmacia y está lista para ser consumido, ha pasado muchos filtros. Ha sido registrado, ha sido evaluado, los entes reguladores lo han evaluado, de modo de garantizarle al consumidor que ese producto es seguro. Entonces, cuando ya el producto seguro sale fuera y lo mal utilizamos, entonces puede ocurrir alguna situación que no controlemos. Cuando se pierden señales tempranas que podrían prevenir daños en otros pacientes, esto no solo incrementa el riesgo clínico, especialmente en la población vulnerable como pacientes crónicos, adultos mayores y niños, sino que también eleva los costos para el sistema de salud. Esto debido a hospitalizaciones evitables, tratamientos adicionales y complicaciones médicas. El paciente en ese sentido, si por ejemplo se está automedicando con X o Y producto y siente de que le está cayendo mal, entonces el rol que debe hacer es ir a pasar consulta médica e informar, ¿verdad? Porque es el médico el que tiene el conocimiento para poder decir, ok, eso que usted está sintiendo es un efecto secundario del medicamento que esté tomando o no está relacionado. Ningún medicamento está exento de causar efectos adversos. Por eso, la seguridad no termina cuando un fármaco llega al mercado. Depende que cada sospecha se reporte a tiempo en El Salvador. El sistema existe bajo la Superintendencia de Regulación Sanitaria, pero su eficacia real se mide en la cultura de notificación.
porque cada reporte puede convertirse en una alerta que proteja vidas.